Bueno, en la clase pasada nosotros empezamos viendo el contexto de nuestro programa. Hoy ya vamos a empezar a trabajar con algunas herramientas que son útiles y que nos van a empezar a servir para nuestro trabajo del programa AutoCAD. Vamos a arrancar un nuevo dibujo. Recuerden que cuando yo arranco este nuevo dibujo voy a tener una plantilla en milímetros, ¿sí? Porque normalmente esa es la plantilla que arranca. Entonces vamos a empezar allí con unidades de milímetros por ahora. Eh, ya ustedes, si necesitan cambiar las unidades, pues manejan el proceso de DWG Units y hacen el cambio respectivo para las unidades de dibujo que se vayan a trabajar en ese dibujo. Eh, Vamos a quitar la grilla y vamos a venir acá. Recuerden que cuando yo voy a trabajar sobre esta cinta, ¿sí? Que es una cinta en 3D. Recuerden que la configuración de esa cinta es acá abajo en el piñón y debe estar en 3D, modelado 3D, modelado 3D, 3D model. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar el panel draw, este panel de dibujo, el panel de dibujo y algo del panel de modificación. Nos vamos a centrar en esos dos paneles, estos comandos que están acá y estos comandos que están acá. Recuerden que lo ideal es que lleguemos al proceso de utilizar estos comandos más rápidamente por teclado. Inicialmente los voy a usar acá, pero en el transcurso las clases vamos a trabajar, yo voy a utilizar mucho estos comandos utilizando el teclado. O sea que ustedes no van a ver que yo utilice cualquier comando de acá, sino que van a encontrar que cuando yo vaya a utilizar un comando lo voy a digitar en mi teclado y simplemente en la pantalla va a aparecer como si estuviera activo. Pero eh, AutoCAD tiene la ventaja de que cada vez que usted digita el comando, les va a aparecer en pantalla, les va a aparecer ahí en la pantalla gráfica, un menú indicando cuál es el comando que usted va a utilizar. Entonces, inicialmente vamos a utilizar acá, vamos a ir al panel, pero luego, como lo voy a digitar, van a encontrar eso. Y lo voy a hacer ahora para que lo aprecien. Entonces, lo primero que todo, vamos a trabajar con la orden line o línea, ¿sí? ¿Qué hace esta orden? Hace lo siguiente. Entonces, la idea es ir acá a la línea, el line, y picamos en cualquier área de nuestra pantalla gráfica, ¿sí? En cualquier parte de la pantalla gráfica. Entonces hacemos clic y yo puedo generar una línea donde, primero que todo, ¿qué me está indicando allí esa información? Me está diciendo la distancia con la cual yo hago la línea. Ahí pueden observar que aparece 1056, esa es la distancia. Como está en milímetros, como nuestra plantilla arrancó en milímetros, ese valor son milímetros, 1056 milímetros. Y tiene 4 decimales, que es la precisión, ¿sí? Entonces, en este caso, AutoCAD normalmente maneja 4 decimales, que es una precisión muy alta para este tipo de dibujo. .5569 es la precisión que logra allí, una 10 milésima de milímetro. Definitivamente, pues una 10 milésima de milímetro es imposible rayarla con un lápiz o imprimirla, inclusive. Pero esa es la precisión que nos da el programa. También nos está dando el ángulo,
el ángulo allí aparece 36 grados y también me está dando una información que especifique el próximo punto. Entonces yo ya di un punto y lo que me está diciendo el programa es que eh, dónde voy a colocar el próximo punto. Entonces especifique el próximo punto. Ese punto yo lo puedo simplemente hacer clic en mi pantalla. Esa es una manera. Y de allí se desprende que haya otra posibilidad de seguir la línea. Yo puedo seguir haciendo clics en diferente posición, o en un caso dado, si yo necesito que la línea sea totalmente horizontal, puedo utilizar este proceso que está acá. Cuando yo coloco el mouse más o menos a 0 grados, más o menos, él inmediatamente asume que va a ser 0 grados y me lo ubica. Entonces yo puedo, por ejemplo en este caso, lograr que el AutoCAD me genere una línea a 0 grados, ¿sí? O sea, recta horizontal. O también que la haga recta vertical, ¿sí? En este caso sería a 90 grados. Ahí alcanzan a ver ustedes el ángulo de 90 grados. Eh, yo, por ejemplo, este tipo de acción, pues normalmente a veces es complicado manejarla de que sí esté a 90 grados. Entonces para eso utilizo la tecla F8. Entonces F8, si yo aplico F8, que es el orto on, ya así mueva el mouse, yo en el sentido vertical, no necesariamente con la línea, me va a aparecer la línea totalmente recta y horizontal o totalmente recta vertical. Y así yo me mueva hacia otra posición con el mouse. Entonces, esa me garantiza de que esa línea es totalmente recta, horizontal o vertical, o sea, ortogonal. Entonces aparece en la parte inferior, aparece orto on, ¿sí? Y orto off. Cuando yo vuelvo y aplico F8, y aquí voy a hundir F8, la, la, la línea continúa ya libre para hacerla en cualquier dirección. Entonces, la tecla F8 me da la posibilidad de hacer líneas rectas horizontales o líneas rectas verticales. Esa es la posición del F8. Eso también lo pueden hacer acá, eh, digamos, si no tienen, si su computador, por ejemplo, no les está funcionando el F8, entonces acá aparece este elemento, restricción del cursor ortogonal, ¿sí? Se llama el orto mode, el modo orto o el modo ortogonal. Es una L con un cuadrito en la parte de su intersección. Les hacen clic ahí y ya les provee ese proceso de ortogonalidad, sea recta horizontal o recta vertical. Pues, si lo vuelvo y le hago clic allí, va a quedar la línea libre. Entonces, ese es un modo en el cual nosotros en muchas situaciones vamos a trabajar con el modo orto. Entonces, F8 o el icono que está en la parte inferior de la barra de estado. El modo orto. Estas líneas que se generan producen una información, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí tengo esta línea. Si yo la selecciono, ustedes ven que yo selecciono solamente una. Entonces, ¿cómo selecciono la línea? Yo puedo seleccionarla tocando la línea, haciendo clic sobre ella, y me aparecerán tres elementos que se llaman las pinzas.
estas pinzas, estas pinzas tienen la característica de que yo, por ejemplo, si hago clic acá en la pinza, yo puedo desplazar la línea hacia otro lugar diferente. Entonces, ahí solté la línea hasta allí y, por ejemplo, si la quiero volver acá, entonces la regreso al punto. Igual para el otro punto que está acá, o en el centro la mueve. Si yo, por ejemplo, hago clic en la pinza del centro, yo puedo desplazar el objeto hacia un lado o hacia el otro. ¿Sí? Entonces, eso es una característica de los objetos. Siempre que yo haga clic sobre ellos, me van a aparecer estos puntos azules que se llaman pinzas. ¿Sí? Entonces, con esas pinzas, yo puedo manipular el objeto a la necesidad que tenga en el momento del proceso de dibujo. También van a encontrar que, por ejemplo, si yo selecciono esta línea, yo la puedo eliminar, ¿sí? Yo la puedo quitar de mi dibujo utilizando la tecla delete o suprimir. La tecla suprimir o la tecla del. ¿Listo? Si hundo la tecla del, la puedo borrar. O la tecla suprimir en los teclados en español. ¿Sí? Entonces aparece S-U-P-R. Esa es la tecla. Pues selecciono el objeto, seleccionemos por ejemplo este, y si aplico la tecla suprimir, se va la línea. O sea que en este caso utilicé borrar con esa tecla. ¿Sí? Arriba tenemos el comando undo o deshacer, que es el famoso control Z, pero luego vemos que el control Z no es, digamos, como lo que hace realmente el control Z. ¿Sí? Luego vemos en el proceso de los control Z qué es lo que yo puedo hacer con ese comando control Z. En este caso no se llama control Z en AutoCAD, sino que se llama undo, comando undo. ¿Sí? Entonces dice que reversa la acción reciente, ¿sí? La última, la que se hizo anterior. Eso es lo que hace este comando. Pero tiene otra característica pues para trabajar con el deshacer. Hay que tener mucho cuidado con ese deshacer porque cuando estoy dibujando yo no quiero deshacer todo. Quiero deshacer una parte o cierta característica, entonces eso lo podemos hacer por otro lado, diferente al deshacer normal que uno utiliza en otros programas. Eh, Aquí también pueden observar que esta línea son segmentos de línea, o sea, cuando yo utilizo el comando line, yo lo que hago son segmentos de líneas, en este caso, este tipo de segmentos. Mire que cada vez que yo toco la línea, se me van seleccionando una, una, una a una. ¿Sí? O sea que este es un segmento, este es otro segmento, ¿sí? Este es otro segmento, este es otro segmento. Miren que yo lo estoy tomando de las pinzas. Este es otro segmento y este es otro segmento. Ya son 5 líneas diferentes, cada una con sus características individuales, porque lo que hace este comando es generar solamente una línea cada vez, o sea, un segmento de línea. A diferencia de este comando, polyline, que son el mismo proceso que hacíamos, pero ya una sola línea en todo el proceso. Vamos a devolvernos para que se unan. Ahí está, como yo la dibujé inicialmente. Mire que utilicé el comando deshacer por ahora, pero luego tengan cuidado, háganlo una vez a la vez, o sea, hagan clic
clic, clic, van deshaciendo, pero ojo con el deshacer, que deshacer no es borrar, muchas veces se confunde el hecho de hacer algo y lo deshago. Es mejor en ciertos casos borrar que deshacer. El lapicito también me da a mí la posibilidad de borrar, ¿sí? Pero yo lo hago más rápido. Recuerden que yo uso más el teclado que los paneles acá, entonces uso la tecla suprimir, ¿sí? Mucho más rápido que llegar y hacer esto. Hacer clic acá, venir y dar enter, ¿sí? Porque pues, habría que hacer eso. Entonces estamos hablando de la polyline. Entonces la polilínea, ¿qué es lo que hace? Es el mismo proceso de la línea, pero genera una sola línea en el. ¿Sí? Aquí ya no son segmentos de líneas. ¿Sí? Si yo toco esta línea, esa línea es un segmento de línea. Si yo toco esta línea, es toda una línea. Así el proceso sea, digamos, una línea quebrada, no necesariamente de una línea recta. Entonces, aquí ya esta línea, si yo, por ejemplo, la selecciono y hundo la tecla suprimir, ella se borra toda la línea. ¿Sí? Cerramos la acción. Si yo selecciono acá, solamente estoy seleccionando una línea, un segmento de toda esta línea. En cambio aquí, toda esta línea es una sola. Eso es lo que se llama polilínea. Entonces hay dibujos donde debo utilizar polilínea, no utilizar solo líneas. Pero hay dibujos donde debo utilizar líneas, no polilíneas. Entonces, es según el objeto o lo que usted esté realizando como dibujo. Luego se van a dar cuenta que en cierta manera es mejor a veces utilizar líneas solas o en cierta manera es mejor utilizar polilíneas, según lo que usted vaya a realizar. Entonces, una gran diferencia entre las dos. Esta es una sola, esta es un segmento de toda la línea. Eh, Hay otros objetos, por ejemplo, el círculo. ¿Sí? Yo puedo hacer un círculo acá, mire. Hago clic en la pantalla y lo que me está pidiendo es el radio. Entonces, el valor que aparece allí en azul es el radio que yo estoy colocando acá. ¿Sí? Entonces, puedo hacer un círculo concéntrico, ¿sí? Eh, o puedo hacer, por ejemplo, un arco, pero un arco conlleva en que yo tenga un punto de referencia, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo puedo hacer un arco, ¿sí? Vamos al arco, seleccionamos arco y ahí me dice que son 3 puntos. Entonces yo lo que hago es cliquear acá y cliquear acá. Ahí tengo un arco. Pero realmente eso no obedece a nada porque yo lo que estoy buscando es que haya un punto de referencia y normalmente el punto de referencia de estos arcos son los centros, o sea, el centro del arco. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un arco sobre esta línea, entonces hago clic acá, son 3 puntos. ¿Qué busco? Busco el centro, ¿sí? O busco el punto final de la línea. Entonces, miren estos cuadritos verdes, estos elementos verdes que aparecen. Esos elementos verdes se llaman herramientas OSNAP. Entonces vamos acá, este sería, cuando yo selecciono ahí, miren que abajo aparece endpoint, o sea, punto final. Aquí arriba también aparece endpoint, punto final. ¿Punto final de quién? Puede ser de esta línea o de esta línea. Recuerden que este es un segmento de línea. Entonces, puede ser el endpoint de esta línea o puede ser el endpoint de esta línea. Y también de la línea me aparece un triángulo verde que se llama midpoint, o sea, punto medio.
que es muy diferente. Midpoint no es el centro de la circunferencia. Por ejemplo, si yo toco acá, aparece el centro de la circunferencia, y si yo me vengo y lo posiciono acá, me aparece center. Center es muy distinto a midpoint. Por ejemplo, aquí está el triángulo midpoint, aquí está el centro de la circunferencia, center. Entonces me aparece como centro, ¿sí? Yo no puedo ubicar el centro de esta línea, ¿sí? Ese es el punto medio de la línea, no el centro de la línea. El centro de esa herramienta es acá en las circunferencias. Igual sucede con los arcos. Yo puedo generar el centro de el arco, ¿sí? Centro del arco. Entonces tengo esa herramienta que se llama la herramienta OSNAP. Tengo el centro del arco, centro de la circunferencia y punto medio de la línea. Aquí también me aparece el punto medio porque este es un segmento de línea, pero es una sola línea. Yo no voy a encontrar el punto medio de toda la línea, sino el punto medio de cada segmento, porque la herramienta lo que hace es tomar el valor de esta coordenada, el valor de esta coordenada, y encontrar el punto medio acá. Eso es lo que hace la herramienta. Entonces, eh, con esos elementos de color verde que me aparecen, les pueden aparecer amarillos o rojos, pues esto ya de acuerdo pues, a la configuración de su programa, pero normalmente ellos vienen en verde, y ya empiezan a encontrar ustedes las diferentes herramientas OSNAP que puede tener su programa. Endpoint, midpoint. El círculo, por ejemplo, tiene el centro y tiene los cuadrantes. Entonces, un cuadran es esta posición de, de la circunferencia, entonces aparece como un rombo. Aquí también a 0 grados me aparece otro cuadrante, a 270 también me aparece otro cuadrante, y a 180 me aparece otro cuadrante. Entonces los cuadrantes son de 0, de 90, de 180 y de 270. En el arco también va a aparecer el cuadrante. Por ejemplo, acá está el cuadrante de 90 grados. Así el arco no haya llegado a los 180. Entonces en este arco, ¿qué me aparece? El midpoint del arco. ¿Sí? Miren, el midpoint está aquí, y el cuadrante está por acá. Aquí está el cuadrante. No es lo mismo el midpoint de este arco que el cuadrante. ¿Por qué? Porque el arco no tiene la longitud completa para lograr que el midpoint y el cuadrante sean en el mismo punto. Entonces, este arco, ¿qué herramientas OSNAP me provee? Me provee los endpoints del final de la línea, me provee el centro, me provee el cuadrante y me provee el midpoint. Entonces, aquí puedo obtener los diferentes puntos de esos elementos. Eh, si yo tengo objetos en la pantalla gráfica, yo puedo seleccionarlos de tres maneras. Entonces tengo una forma de selección. Una forma de selección es yo tocar el objeto, ¿sí? Esa es una forma de selección. Si yo toco este objeto, hago clic sobre él, aparecen las pinzas de este círculo, o si yo selecciono acá, aparecen las pinzas de este arco, ¿sí? Lo mismo pasa con la línea o con la polilínea. Entonces, la polilínea me va a mostrar las pinzas que yo tengo. Esa es la selección por pick. Se llama selección pick, ¿sí? Entonces yo selecciono la línea o los objetos con ese toque, haciendo un clic sobre la línea. Otra selección es que yo me pare en la parte superior, hago clic y abro una ventana hacia abajo.
Lo que envuelva esa ventana se seleccionará. Por ejemplo, si yo abro la ventana aquí y hago clic en este punto, se va a seleccionar esta línea y esta línea que fueron las que entraron en la ventana. O sea, están dentro de la ventana. Esta línea que está acá, no está completamente dentro de la ventana. Está una parte dentro y otra parte afuera. Entonces, como está una parte adentro y otra parte afuera, esa línea no se selecciona. ¿Sí? Ese tipo de selección solamente funciona de la parte superior a la parte derecha hacia abajo o al contrario, de la parte superior a la parte hacia arriba en esta forma a la derecha. O sea, siempre a la derecha. Entonces, aquí a la derecha o hacia arriba a la derecha. ¿Sí? Siempre funciona así. La otra forma de selección se llama crossing, que es en la parte de abajo, hago clic y muevo el cursor hacia arriba, ¿sí? O hacia abajo, muevo el cursor hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en este caso, los objetos que entren o toque la ventana, en este caso, la ventana va a ser verde, la otra ventana era azul, entonces aquí lo que estoy haciendo es tocando los objetos, tocándolos, no que entren dentro de la ventana. Si hago clic acá, se selecciona todo lo que toque esa ventana. Por ejemplo, yo hago esto, me posiciono acá, hago clic y abro esta ventana de esta manera. Si ustedes observan, ninguno de los objetos entra dentro de la ventana, está adentro, tienen una parte adentro y otra parte afuera. Pero cuando yo le haga clic aquí, selecciona todos los objetos. ¿Por qué? Porque lo que hace la ventana es tocarlos. Yo la puedo hacer más delgada, ¿sí? Y ahí estoy tocando los objetos. Entonces, con este sistema es otra forma de... Si yo quisiera tocar todos los objetos, por ejemplo aquí, ¿sí? Hay uno que entra completamente, hagamos que no entre ninguno. Aquí. Ahí está los objetos. Todos están tocados por la ventana, mas no están dentro de la ventana. Si yo hago clic acá, se seleccionan todos. Selecciono todos los objetos. Mientras que si yo quiero seleccionar los objetos con Window, que es esta ventana, solamente lo que entre dentro de la ventana se seleccionará. Aquí el arco y el círculo no se seleccionan, solamente se seleccionan las líneas. ¿Por qué? Porque fueron las que entraron dentro de la ventana. Si yo hago un window en esta posición así, no se selecciona absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no entra nada dentro de la ventana. Hago clic acá, no se selecciona nada, porque no entra ningún objeto dentro de la ventana. Mientras que con crossing, solamente tocados, ahí sí puedo seleccionar. Entonces, tres maneras de selección. El pick, que es hacerle clic al objeto. El window, que es selecciona lo que entre dentro de la ventana. Y el crossing, que selecciona todo lo que toca. ¿Sí? Ahí ya seleccionó los tres objetos, todos los objetos que habían en el video. Entonces, tres formas de trabajar esos comandos. Vamos a abrir aquí un Word para hacer un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, tenemos la línea, line, ¿sí? Línea. Tenemos la polyline, tenemos el círculo, tenemos el arco.
comando arc. Tenemos que podemos deshacer undo, comando deshacer, ¿sí? Comando suprimir o delete. Entonces se llama erase, ¿sí? Ese es el comando de borrar, que nosotros lo usamos con suprimir, tecla suprimir o la tecla del. Tenemos el orto, o sea, líneas horizontales y verticales totalmente rectas con la tecla F8. Con la tecla F8. Tenemos los tipos de selección. Bueno, tenemos las herramientas OSNAP. ¿Sí? Las herramientas OSNAP, que son el endpoint, el midpoint, el center. Hasta ahora hemos visto esas. El quadrant. Hay una que es muy interesante, interesante pues en el sentido de que yo puedo trabajar esa herramienta cuando yo tengo que utilizar esa herramienta, por ejemplo, en cualquier lugar del objeto de dibujo, la entidad. Entonces, en este caso se llama nearest, que es encontrar un punto cercano al objeto. Por ejemplo, yo necesito trazar una línea de aquí, de este punto X cualquiera, un punto por aquí cualquiera que no es midpoint, ni endpoint, ni endpoint de este lado, al centro de este círculo. Entonces, line, toco la línea y aparece un rombito, como un relojito de arena, ¿sí? Aparece allí y dice nearest. Entonces, lo que está encontrando esa herramienta es un punto cualquiera dentro de la línea. Entonces, pero es de la línea. Entonces él encuentra un punto cualquiera de la línea, hago clic allí y quedó pegado a esa línea. Y ahora sí puedo decir el centro. Entonces toco la línea. Mire que el nearest también aparece acá, ¿sí? Yo puedo tener aquí el nearest de este círculo. Pero al tocar la circunferencia me aparece el centro y ya puedo venir acá y decirle que lo coloque en el centro. Entonces miren ustedes que aparecen ahí la herramienta centro y llega la línea hasta el centro. Entonces yo con las herramientas OSNAP puedo empezar a enlazar cosas, empezar a enlazar situaciones. Por ejemplo, yo puedo con la herramienta OSNAP line llegar aquí desde el endpoint hasta el endpoint y formar un triángulo. Ahí formé un triángulo con la herramienta endpoint, ¿sí? O puedo trazar otro triángulo, por ejemplo, desde el midpoint al midpoint, busco los midpoint, al midpoint, punto medio, y ahí genero. Si cierro acá, desde este point a este point, entonces lo que hago es cerrar este triángulo y lo que usé fue la herramienta midpoint, ¿sí? Entonces dentro de la herramienta donada está el nearest, que no es ni midpoint ni endpoint, encuentra un punto cualquiera dentro de la línea que yo estoy dibujando, y esa es la herramienta nearest, ¿sí? Hay otro objeto que también es importante empezarlo a trabajar y se llama el punto.
aquí no aparece, por ejemplo, la orden punto, ¿sí? La orden punto. Se llama point, el comando. Entonces, en AutoCAD, el punto simplemente es colocar un punto aquí en la pantalla gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos un punto? Aquí no está, entonces recuerden que yo puedo digitar el comando. El comando se llama point. ¿Sí? Entonces miren que cuando yo digito el comando voy a tener una lista de comandos que son los que son parecidos, que empiezan por la palabra P, por la O y así sucesivamente. Y miren que aquí logro encontrar el punto, point. Entonces, por ejemplo, si yo voy a digitar, en este caso, como point no está aquí en el panel de dibujo, en este panel de dibujo, entonces simplemente lo digito. Entonces, si le digo P, aquí me van a aparecer una serie de términos o comandos que pueden ser útiles. Por ejemplo, point, aquí está, entonces yo puedo hacer clic aquí. ¿Sí? Yo puedo hacer clic acá y encontrar en la orden point. Entonces hago clic y aparece un punto. Ahí está el punto. Ese puntico es un píxel que se iluminó. ¿Sí? Yo también puedo hacer la orden un poco más rápida. PO de una y encontrarlo. Pero recuerden que no necesariamente tengo que utilizar el mouse. Entonces puedo decir PO Enter. No necesariamente venir acá, sino donde estoy parado. Enter y ya puedo utilizar el comando. Lo mismo con línea. Con línea es la L. L, ¿sí? Enter. Y hago la línea. ¿Sí? O por ejemplo con círculo. Digito la C. ¿Sí? Y enter. Y puedo hacer un círculo. Entonces, mire que yo también puedo ir generando el proceso con el teclado. Vamos a quitar esto de acá. Seleccione con crossing. Borré. Y la orden punto me puede generar esto. Entonces, puedo colocar puntos en cualquier lugar. Entonces, coloquemos aquí la orden point. Point. Y puedo colocar un punto en cualquier lugar, en cualquier parte de la pantalla gráfica. Ahora, muchas veces en mi dibujo, por ejemplo, supongamos que yo vaya a colocar un punto en este endpoint y un punto acá. Entonces voy a digitar PO, Enter, y me voy para acá en el endpoint y hago clic. Doy Enter para repetir el comando. AutoCAD también da la posibilidad de que el último comando se repite con la tecla Enter o con la barra espaciadora. Normalmente es con la tecla Enter. Entonces doy clic, perdón, doy Enter, aplico la tecla Enter, ya queda otra vez el comando iniciado, o sea, se ejecutó y voy acá al otro endpoint y hago clic. Pero si ustedes ven allí no se ve ningún punto. Yo no veo nada. Aquí por lo menos veo los tres. Si alcanzan a ver allí tres elementos, tres píxeles iluminados que representan los puntos. Acá no. Entonces una característica de AutoCAD es mostrar estos puntos de otra manera. Entonces hay una orden que no es una orden, no es un comando, es una variable. AutoCAD tiene unas características que son comandos para ejecutar acciones y la otra es configuración de esos comandos. Y a esas configuraciones de los comandos se llaman variables. Entonces aquí vamos a encontrar la primera variable que podemos utilizar. Se llama ddptype. La ddptype es una variable que me configura la forma de los puntos. Entonces, ejemplo, si yo quiero ver estos puntos de acá, tengo que configurar la variable ddptype para yo poder observar claramente esos puntos.
Entonces digito, esto no lo voy a encontrar acá en ninguna cinta, así yo la busque por todas las partes de acá, no voy a encontrar en ninguna cinta de esa variable. Entonces voy a digitarla. DDP, con solo digitar de las tres primeras letras, DDP type, pues con DD puedo cambiar la configuración del punto. Entonces voy a hacer clic aquí en DDP type y me va a aparecer esta pantalla, esta ventana. Con esta ventana escojo el estilo de punto que yo quiero. Entonces esto se llama el estilo de puntos. El estilo de puntos. En el estilo de puntos yo hago clic en por ejemplo en esta X, o puedo hacer clic acá, o la que me guste más. Entonces, por ejemplo, yo utilizo la X. Y también me dicen los tamaños como yo quiero ver el punto. Entonces aquí dice que el tamaño del punto, en este caso es por porcentaje, va a ser al 5%. Y que sea relativa a la pantalla. Entonces, que cuando es relativa a la pantalla es que si yo lo tengo muy alejado, el punto va a aparecer grandísimo. Pero si yo lo tengo muy acercado, hago el acercamiento, me va a aparecer el punto más pequeñito. Entonces, él se va a organizar de acuerdo al zoom que usted le haga en su pantalla. Entonces aquí al 5%, yo le voy a decir que lo haga al 1% para evitar que sea muy grande cuando yo haga zoom. O si quiero, le digo que siempre lo haga en unidades absolutas, o sea, en las unidades, por ejemplo, de milímetros, que es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, si le digo activar en absoluta units, lo hago aquí, él siempre se va a configurar de el tamaño de las unidades de dibujo. En este caso lo voy a dejar en porcentaje, lo voy a bajar de 5 a 1 y le voy a dar OK. Cuando le dé OK van a aparecer los puntos en pantalla. Entonces ya esos puntos que yo ubiqué son puntos que yo puse en la pantalla. Pues ahora sí veo los puntos. ¿Sí? Esa es una característica del AutoCAD que me da la posibilidad de trabajar con estos objetos. Entonces ya veo los puntos y esos puntos yo los amarro con una herramienta OSNAP que se llama Node. Entonces la herramienta OSNAP para amarrar los puntos a otra entidad, o sea, una línea, un círculo o lo que sea, se llama Node. Entonces Node, en la herramienta OSNAP, lo que hace es encontrar el punto que yo haya colocado en la pantalla gráfica. Entonces, por ejemplo, acá encontró el Node, ¿sí? Es un círculo con una X. Entonces, toco acá, aquí encuentro el Node. Aquí no me va a encontrar ni midpoint ni endpoint, sino Node. Entonces, cada punto se encuentra con el Node. ¿Listo? Entonces tengo ahí el node y yo puedo, por ejemplo, entre estos nodos hacer otra cosa, ¿sí? Pero ya defino que estos nodos son esa parte. Eh, entonces, aquí ya tenemos una serie de herramientas OSNAP que nos pueden ayudar. Ahora, esas herramientas OSNAP tienen configuración también, otra variable, ¿sí? Entonces, ¿cómo configuro yo la herramienta OSNAP, las herramientas OSNAP como variable? Pues como variable es OSNAP. La variable se llama OSNAP. Entonces, ¿cómo utilizo yo esas herramientas OSNAP acá en mi pantalla? Entonces simplemente digito OSNAP, miren que ahí apareció, le doy Enter o le hago clic acá en la barrita azulita, Enter, y voy a encontrar esta pantalla. Entonces aquí están
aquí están chuleadas las que me van a aparecer en pantalla. O sea que si yo toco, si yo por ejemplo hago una línea, miren, ahí digité L para línea, ya no fui acá, sino que llegué y ahí me apareció el cuadro, me aparece el cuadro, me aparece el endpoint de esa línea, me aparece el centro de la circunferencia. Me va a aparecer primero la línea, porque la línea fue hecha después del círculo, por eso me aparece el endpoint. Aquí me aparece el center, me aparece aquí el midpoint, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las que aparecen? Las que yo tenga configuradas allí, OSNAP, enter. Entonces en OSNAP tengo activo endpoint, midpoint, center, esta no la tengo activa, miren. El node, tengo el cuadran, la intersección, extensión no la tengo activa, inserción tampoco, tengo la perpendicular, la tangente y el nearest. El resto no las tengo activas porque es que yo no necesito tenerlas todas activas. Un ejemplo, yo estoy haciendo un dibujo y en un momento dado necesito solamente points. Entonces yo lo que hago es deschulear todo esto, ¿sí? Y solamente dejar esta herramienta en point, ¿ok? Pues cada vez que yo vaya a hacer algo, por ejemplo, ya no me encuentra el centro de acá. El nearest, me quedó activo el nearest, quitémoslo. Entonces, pues nada, enter. Vamos a ver, el nearest me quedó activo, listo, ok. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una línea desde el cuadrante. Ya no me encuentra el cuadrante, pero sí me encuentra el endpoint. ¿Por qué? Porque fue el único que yo dejé activo. Entonces ya me evito el problema de que me esté... cuando tengo muchos objetos en el dibujo, me van a empezar a aparecer todas las herramientas que yo tenga activas. Y eso a veces es incómodo. Entonces yo si necesito hacer algo específico, simplemente activo la herramienta OSNAP que necesito o las dos o tres herramientas OSNAP que necesito y empiezo a trabajar con esas herramientas OSNAP mientras termino lo que estoy haciendo. Cuando ya termine, si necesito otra herramienta OSNAP, voy al OSNAP y la activo. Entonces, aquí vamos a volver al OSNAP, OS, y ya puedo empezar a activar lo que yo voy necesitando. Bueno, necesito el midpoint, necesito el center, no necesito geometric, necesito el nodo, necesito el quadrant, necesito la intersección, extensión no la necesito, inserción tampoco, perpendicular, tangente y vías. Y ya, esas son las únicas que voy a utilizar y le doy OK. Y ya continúo haciendo el proceso de trabajo en las diferentes. Entonces, tengo las herramientas OSNAP que voy utilizando. El DDP Type que me ayuda a configurar los puntos, cómo van a funcionar mis puntos en el dibujo. Y la herramienta OSNAP, que también es otra variable, donde yo configuro las herramientas OSNAP que puedo ver, que puedo observar o que puedo trabajar en el dibujo en el momento dado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, profe. Sí, cuéntame. Profe, acerca de la línea, para colocar, por ejemplo, determinada inclinación, ángulo y así. Ya, aquí lo estamos haciendo al azar. O sea, yo simplemente hago clic acá y hago clic ahí y ahí ya quedó esa línea. El ángulo fue el que me dijo y pues al azar lo hice. O sea que si yo llego acá, pues me tocaría ponerme a mirar que esto me diera 45 y que realmente está 45 y la longitud. Ahora vamos a mirar cómo hacerlo, digamos, ya tomando dimensiones, o sea, que ya tenga dimensiones. Entonces, por ejemplo, yo tengo la línea, hago clic acá y voy hacia arriba, pero miren que yo necesito que sea recto. Por ejemplo, yo necesito hacer un cuadrado de 100%, de 100 milímetros por 100 milímetros. Entonces, ¿qué hago?
En este caso, ¿qué haría? Primero que todo, estoy en milímetros. ¿Sí? Entonces se me va a poner muy pequeñito el cuadrado. Entonces, ahí no sé si estoy realmente recto. Entonces utilizo el F8. ¿Sí? Entonces, ahí sí ya sé que estoy recto. Entonces voy hacia arriba. Necesito hacer el cuadrado de 100%. Entonces simplemente digito 100. El ángulo siempre va a ser 90 porque el ángulo, si yo estoy utilizando el orto, él siempre me va a dar ángulos de 90 grados. O sea que ahí no hay forma de que me cambie a 45 ni nada por el estilo. Entonces 100 hacia arriba, enter. ¿Dónde quedó la línea? Si ustedes pueden observar, miren que si yo me voy para otro lado, aparece una linecita muy pequeñita. Entonces yo me acerco allí y hago el zoom para verla mejor. O sea, eh, muevo el cursor, el rodillo del mouse para acercar la imagen. Entonces, esta línea ya tiene 100. Ahora me voy a la derecha, simplemente doblo o sea, voy con el cursor a la derecha y digito. O sea, yo la puedo colocar por acá. ¿Sí? La puedo colocar por acá. Y digo 100. Enter. Entonces, la línea ya quedó ahí. Si me bajo, ella dobla ahí. Entonces doy otro 100. Enter. Y por último, cierro con un endpoint. ¿Sí? Aquí cierro con endpoint, que también me va a dar 100 porque las otras líneas son 100, 100, 100. Entonces ahí cierro. O simplemente, sin necesidad de ir hasta la otra línea, le digo C. Utilizo la tecla C. Cerrar. Close. Close. Entonces digito la tecla C y doy enter. Y inmediatamente me cierra donde yo terminé la línea. Entonces, esa es una forma. Otra forma es utilizar otras herramientas, ¿sí? Pero supongamos que yo quiera hacer no un dibujo como este, sino un cuadrado, por ejemplo, a 45 grados. Hay muchas formas de hacer un cuadrado a 45 grados. Entonces, una forma, por ejemplo, con líneas, si yo quiero arrancar con una línea, entonces digo L, line, doy clic por acá y quiero hacer una línea a 45 grados. Entonces quito el F8 para dar apreciación, pero yo con el F8 activo también lo puedo hacer, pero lo quito como para que lo aprecien. Entonces aquí no me tengo que poner a buscar, por ejemplo, ángulos, sino que digito la tecla mayor que está en menor que está en el teclado. No sé si la han visto. ¿Sí? Miremoslo acá. Es esta tecla. Voy a mostrárselas. ¿Sí? Miremos esta tecla. O el teclado en inglés. Esta. ¿Sí? Esta. ¿Dónde está en el teclado? Normalmente, pues yo lo tengo aquí al lado de los shift. Es esta tecla que aparece acá. ¿Sí? En los portátiles a veces aparece acá, miren, esta de acá, Al lado de Chief. ¿sí? Al lado del chip. Eh, Miremos otra posición. La que yo tengo es esta. Por ejemplo, aquí aparece, ¿sí? Esta tecla. Aquí para poder utilizar esta tecla tengo que utilizar la tecla Shift para utilizar esta. ¿Por qué? Porque está arriba en el teclado. Entonces, uno Shift y uno esta. Entonces, esa es la tecla que yo debo usar. Esta me da el ángulo. Esa me da el ángulo. Entonces, volvamos al AutoCAD. Entonces, si yo hago clic acá, voy a dar 45 grados. Entonces, Shift, la tecla menor que, ¿sí? Ahí aparece, miren, ahí quedó
digitada, y ahora escribo el ángulo, 45. Enter. Entonces, inmediatamente la línea se hace a 45. Así yo me mueva para otro lado, mire, siempre va a ser a 45 grados. Entonces ya le doy la longitud, 100, en este caso 100, enter. ¿Listo? Si esa es a 45, ¿cuánto es esta? Para que sea perpendicular a esa. Entonces este ángulo es 315. Si yo vengo en este sentido, en este ángulo serían 315. Entonces vuelvo, shift, ángulo, 315. Enter. Listo. ¿Cuánto es? 100. Enter. Ahora me vengo para acá. ¿Qué ángulo es en este sentido? ¿Sí? ¿Qué ángulo es en este sentido? ¿Quién me dice? Para que sean perpendiculares. 127. 225. Ah, es que no se ve bien el número. No. Ojo. Ojo. Ah, sí. Ojo, ojo, no es porque no se vea bien, es porque yo tengo que hacer el cálculo de cuánto es el ángulo con respecto a esa otra línea. Estamos a 90 grados. Entonces no es porque no se vea, es porque si yo necesito una línea perpendicular a una línea de 315, tiene que ser 225. Entonces, es un concepto geométrico, más que el proceso que se hace acá, ¿sí? Entonces, 225 es el ángulo que tiene que haber con respecto a esa dirección. Enter. ¿Sí? ¿Cuánto es la línea? 100. Enter. Uy, perdón. Ups. Entonces, aquí ya, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Devolverme. ¿Cómo me devuelvo? Ojo, no se vayan a volver aquí. Se devuelven con U. Enter. Ahí me devolví una. Otra me voy a volver. Enter. Me devolví anterior. Vuelve y juega. Shift. Ángulo 225. Enter. Ahí vengo, ¿sí? Y ahora le doy la distancia. 100. Enter. Y ahora cierro acá. Ya no necesito decirle, ahí puedo hacer dos cosas. Como yo inicié en ese puntico X verde y di la vuelta a la derecha, yo puedo llegar ahí y decir C para cerrar la línea C, enter, en este caso C, ¿sí? C. O ir acá y utilizar el endpoint y ya. Y termino. Hago clic ahí y termino el dibujo. O simplemente le digo 100, también puedo decirle, por ejemplo, en este caso, o ángulo, en este caso, ¿qué ángulo sería? 135 para llegar acá. Pero no necesito hacer eso. Como ya tengo todas las líneas armadas, entonces por construcción, esto ya yo puedo llegar acá, decirle endpoint, y en ese endpoint hacer clic. O simplemente digitar la tecla C. La tecla C es para cerrar y enter y me cierra el. Entonces, yo podría hacer el dibujo de esa manera también. Otra manera que puedo hacerlo. Vamos a utilizar una herramienta aquí de la modificación. Hemos utilizado herramientas del dibujo. Vamos a utilizar herramientas de acá. Entonces vamos a hacer la línea. Vamos a hacer la línea a 45 grados, pero la voy a hacer en este sentido. ¿Cuánto es la línea? Si yo arranco de aquí para acá, si arranco de aquí para acá, es un ángulo. Pero si arranco de aquí para acá, es otro ángulo. Entonces, si yo hago este ángulo, ¿qué ángulo tengo que tener para que sea a 45 con respecto a las otras líneas para darme una proyección de 90 grados? Aquí sería 135. Entonces,
En el otro sentido, L sería aquí un ángulo de 315 para que me dé esta posición. Entonces, por ejemplo, bueno, hagámoslo aquí. Ángulo, 315. Enter, listo. ¿Y cuánto le voy a dar? Vamos a darle 150. 150, Enter. Y Enter para terminar. Ahí ya quedó la línea. Ahora voy a hacer un cuadrado de 150 por 150. Entonces utilizo esta herramienta. Offset. La herramienta Offset, que es de modificación, me da paralelas. ¿Sí? Entonces hago clic aquí en Offset. Le digo cuánto necesito que sea el espacio entre las dos líneas. En este caso el espacio entre las dos líneas es de 150. Enter. Selecciono esta. Me muevo hacia donde quiero que se haga la paralela. Miren, si me quiero que la paralela sea para este lado, pues me muevo hacia ese lado. O si me muevo hacia este lado, la paralela se hace hacia este lado. Entonces hago clic. Ya quedó la paralela. Escape. Escape es una tecla para yo salirme de cualquier comando. Ya me quedaron esas dos líneas. Ahora lo que hago es trazar la otra nueva línea de endpoint a endpoint. ¿Sí? Ahí quedó. Enter. Y si quiero, la copio y la coloco acá o hago una nueva línea. Line. Selecciono aquí y hago una nueva línea. O la copio. Copiar. ¿Cómo utilizo copiar? Selecciono con pick, ¿sí? Seleccioné la línea, Enter, le digo desde donde la voy a copiar desde acá, desde este endpoint, para llevármela a este otro endpoint. Esa es una forma. ¿Sí? Borrémosla. La otra es hacer un offset, que ya lo tengo listo a 150. Si ustedes ven ahí dice 150. ¿Sí? Porque yo ya lo digité. Ya digité la 150. Entonces doy Enter, no necesito digitarlo. Le digo que de aquí hasta acá. Esa es otra forma. Entonces puedo utilizar el comando copiar o el comando offset. O puedo hacer una sola línea. L para line, Enter. Selecciono acá y hago una línea hasta acá. Entonces, ahí ya hice el cuadrado en esa forma, solamente utilizando una línea en un ángulo determinado. ¿Sí? Ahora, supongamos que yo quiero hacer el cuadrado de 100%, pero en un ángulo totalmente diferente y no me voy a poner a calcular ángulos. Entonces, por ejemplo, hago la línea por aquí, voy a hacer un ángulo por acá, no sé, X, cualquiera, y voy a hacer una línea larga. ¿Listo? Ahora, voy a trazar una línea perpendicular a esta, perpendicular. Entonces, perpendicular es ¿qué? A 90 grados. Line, ¿desde dónde? Desde un punto exterior cualquiera, y le digo que me la haga perpendicular. ¿Dónde es perpendicular? Donde me aparezca una L. Mire, aquí aparece una L. ¿Sí? Ahí. Donde me diga perpendicular, ese es el punto. Entonces hago clic ahí. Listo. Ya utilicé la herramienta OSNAP perpendicular. Esa es otra herramienta que es útil. Ya hice esta herramienta OSNAP perpendicular. Ahora, ¿cuánto necesito del cuadrado? Supongamos que vamos a hacer un cuadrado de 50 por 50 con estas dos líneas. Entonces, utilizo la herramienta Offset. Lo tengo a 150, lo cambio, pongo 50, Enter. Selecciono la línea de acá y la trazo hacia este lado o hacia este lado si quiero. Clic.
Miren que no tengo que ponerla exactamente. Y esta que está aquí, clic, la bajo y está a 100, a 50 por 50. Ahí ya me quedó el cuadradito de 50 por 50, no, pero es que yo lo quiero de esta manera, yo lo quiero así. Entonces, tengo que eliminar todas estas líneas. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de dos formas. Vamos a copiar esto, copiar, selecciono, la copio para que vean las dos formas. Selecciono, Enter, escojo un punto cualquiera en la pantalla gráfica para hacer la copia, clic, y lo voy a colocar por aquí. Listo. Entonces, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar estas líneas sobrantes. Entonces, hay un comando que se llama trim. Entonces, hago clic en trim. Puedo hacer dos cosas: seleccionar todo o seleccionar una línea. Entonces, si selecciono una línea, doy Enter y recorto este pedacito y recorto este pedacito. Esa me sirvió de esa manera. Si quiero seguir, entonces trim, o sea, recortar la tijerita, trim, selecciono la otra línea, Enter, selecciono esta y esta. Miren que cuando la toco ahí me dice qué es lo que va a recortar. O simplemente con crossing. Miren, clic. Enter. ¿Sí? Esa es otra forma. O trim, aquí selecciono todo, Enter y selecciono todo. Listo, esa es otra forma. Entonces es la práctica que usted le vaya cogiendo al programa para hacer la selección. Por aquí alguien está entrando. Listo. Entonces, yo puedo hacer varias cosas con el proceso del dibujo para hacerlo. Miremos esta otra opción. Tengo mi cuadrado de 50 por 50, pero entonces yo quiero quitar esto de acá. Entonces hay otra herramienta que me puede ayudar. Fillet. Fillet. Entonces hago fillet, selecciono aquí y acá. Una, Enter, selecciono acá y acá, Enter, selecciono aquí y acá, Enter, y selecciono acá y acá. Y queda. Entonces hay muchas formas de yo generar el proceso utilizando solamente estas herramientas. ¿Sí? Solamente estas herramientas. Aquí yo, por ejemplo, podría generar un círculo. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo una línea acá de un valor. ¿Sí? Pongamos que yo tenga una línea aquí de un valor X, no sé, entonces F8 para hacer la recta, ¿sí? Vamos a hacerla acá, Enter, y voy a trazar una línea de aquí a un valor también, un offset, voy a hacer un offset. Aquí el offset me va a salir bien pequeñito porque va a ser pequeño. Voy a decirle aquí offset, voy a decirle que sea a 1.30. 1.30, ¿sí? Otro valor diferente. Enter, ya no es un número entero, es un número con decimal. Hago clic y me vengo para acá. ¿Sí? Entonces yo lo voy agrandando para verlo mejor, ¿sí? Con el zoom, con el rodillito. Pues con el zoom lo veo. Entonces me hago aquí en el centro para ir observándolo. ¿Sí? Porque cuando lo hice, miren cómo quedó de pequeñito. Así fue como lo hice yo. Entonces voy a seguir haciendo 1.30. Clic. Otro por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. ¿Sí? O lo puedo hacer múltiple. ¿Sí? O lo puedo hacer múltiple. ¿Cómo lo hago múltiple? Offset. ¿Sí? 1.30. Ahí ya está digitado. Enter. Y aquí
selecciono uno, selecciono por ejemplo este, clic, y abajo, miren, acá hay una opción que dice múltiple, acá abajo. Entonces, puedo digitar la M y dar Enter, M y doy Enter, o simplemente venir y hacer clic acá. Hago clic aquí y ya no necesito posicionarme en otro lado, yo me puedo quedar por aquí. Por ejemplo, me paro acá donde estoy, donde tengo el cursor. Hago clic y sigo dando clic. Sin mover el cursor hago clics. Entonces cada vez que vaya haciendo yo clic, con esa opción múltiple puedo generar muchos más paralelos. Entonces, esa también es otra opción para el. La puedo hacer unitariamente o lo puedo hacer. Digamos que yo haga otra línea por acá, de aquí hasta acá. ¿Sí? Y voy a hacer el offset 1,3, enter. Y le voy a decir que de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, o lo puedo seleccionar acá y ponerme, posicionarme para no tocar las otras, o darle múltiple. Decirle selecciono, le doy aquí múltiple y me paro por aquí y sigo dando clics. Entonces ya tengo una serie de. Y ya puedo hacer una cuadrícula. Como estas cosas de acá no las necesito, entonces las recorto. ¿Cómo las recorto? Trim. Selecciono todo acá. Pero lo ideal, no necesariamente tengo que seleccionar todo, yo puedo seleccionar nomás esta línea. ¿Sí? Esto no lo necesito. Enter y hago clic. Ahí voy recortando, pero yo también puedo recortar así. Seleccionar todo con crossing y recorto de una vez. Entonces ya me queda esta cuadrícula aquí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un arco acá. Entonces, arco. ¿Desde dónde? Desde este punto hasta este punto hasta este punto. Ahí ya queda un arco. O hago arco aquí. Vuelvo, arco. Desde este punto hasta este punto hasta este punto. Entonces ahí puedo hacer un arco. O puedo hacer un arco así. Arco de este punto a este punto. Pero miren ustedes que si yo hago eso, me va a quedar de esta manera. Supongamos que yo quiero el arco completo hasta acá. Quiero venir desde este punto hasta este punto de acá. Hasta este punto de aquí. Entonces hagámoslo ahí. Hagámoslo. Arco. Ya no ubico un punto, sino que le digo C. ¿C para qué? Para ubicar el centro. Enter. Me ubico en el centro. ¿Sí? Empiezo acá, que es donde voy a arrancar, y hago el arco toda la vuelta hasta este punto. Ahora sí, ya quedó el dibujo de esa manera. ¿Sí? O quisiera hacerlo desde aquí hasta acá, pues vuelvo, arco, digito C para encontrar el centro, selecciono el centro, empiezo en este punto y doy toda la vuelta hasta aquí. No necesito mover el mouse. ¿Sí? Volvámoslo a hacer. Arco, vamos aquí a arco, C para centro, enter, selecciono el centro, me vengo desde este punto y puedo bajar acá, mire. No lo hago como haciendo el giro del arco, ni como si tuviera un compás y estuviera haciendo el giro. No, puedo bajar acá y le digo clic y ya quedó. Entonces, este arco es muy diferente a este. Este es con 3 puntos y este es con 1, 2, 3, 4 puntos. Pues a ese arco de 4 puntos sí necesito decirle C para indicar el centro desde donde se va a hacer el arco. Yo puedo generar allí un círculo también.
¿Con qué radio? Con este radio, o con este radio, o con este radio. Listo, allá quedó el círculo. Puedo copiar el círculo, copiar, selecciono el círculo, enter, selecciono por ejemplo el centro y lo voy ubicando en las otras posiciones. O yo quisiera todos estos círculos copiarlos de aquí para abajo, entonces copiar. ¿Con qué selecciono? Si yo selecciono con crossing, me selecciona las líneas, me selecciona los círculos y yo no quiero copiar líneas. Es copiar. Voy a seleccionar los círculos. ¿Con qué selecciono para que no se me seleccionen las líneas? Con Windows. Las líneas no entran dentro de la ventana. Entonces solamente va a seleccionar los círculos. Clic. Ya seleccioné los círculos. Enter. De este centro, por ejemplo, a este centro, a este centro. Supongamos que yo quiera copiar todos estos círculos. Entonces copiar, selecciono también con Windows, miren. Selecciono con Windows, ¿para qué? Para que no seleccione sino los círculos. Seleccioné los círculos, Enter, y le voy a decir que me los coloque de aquí hasta aquí, aquí en este punto. Vamos a colocarlo acá. Pero, adicionalmente, miren que ellos quedan allí. O sea, yo puedo seguir copiando, hacer tantas copias como yo necesite. Por ejemplo, hacer una copia acá, hacer otra copia acá. Pero ellos siguen. Yo no voy a terminar la orden. Voy a decirle que me lo copie en otro punto, pero de la cuadrícula. Ahí la llevo. Entonces le quito el F8. Ya los puedo ubicar en cualquier lugar. Y me vengo y le digo que me lo coloque aquí. Escape. Y miren que ya tengo otra forma de figura acá. ¿Qué sucede? Este se me metió allá, estos de acá se me metieron a la parte de arriba, yo no quiero que se me metan allá. Entonces trim, recorto. ¿Hasta dónde? Hasta esta línea. Enter. Selecciono este, selecciono este, selecciono este, selecciono este, selecciono este, ¿sí? Y ya, ahí quedó. Ahora no quiero que se me metan acá, entonces trim, selecciono esta línea, enter, y quito este y este, y ya quedó distinto. Ah, pero yo quiero terminarlos de acá, quiero terminarlos de aquí. Entonces copio un círculo o copio varios círculos. Voy a copiar, por ejemplo, esta cantidad de círculos. No puedo copiar de acá porque aquí ya se me lleva a otras líneas. Entonces, Enter. Voy a decirle desde el centro. ¿Y dónde lo voy a ubicar? Voy a ubicarlo aquí. Voy a ubicarlo acá. Listo. Entonces voy a quitar lo que no necesito. Por ejemplo, esto no lo necesito. Entonces selecciono con crossing. Suprimir con la tecla suprimir. Estas de acá son las que me van a dar el dibujo. Entonces trim. Recorto. Ya como sé recortar, entonces selecciono esta tecla, esta línea y selecciono esta línea. Y selecciono esta de acá. ¿Por qué? Porque necesito quitar este pedacito de acá, necesito quitar todos estos pedazos de acá y necesito quitar este de acá. Entonces le doy Enter y quito esto de aquí, ¿sí? Acá, esta, este aquí, listo, ya quedó. ¿Qué me queda faltando? Me queda faltando estos dos de acá. Entonces copiemos dos círculos. Copiemos los tres círculos. A ver qué pasa. Trim. Más o menos por aquí. Abro una ventana. Selecciono esos círculos. Enter. ¿Desde dónde? Enter. Desde. Ups. No me lo tomó. Copiar.
Selecciono los círculos, Enter, y le digo que desde el centro y que me lo coloque acá. Listo, escape. Ahora decimos trim. Aquí solamente necesito esta línea y esta línea. ¿Por qué selecciono esas dos líneas? Porque es hasta donde quiero recortar. Enter. Aquí sí ya puedo utilizar, por ejemplo, crossing. Miren. ¿Por qué? ¿Por qué puedo utilizar crossing? Porque no toco otras líneas del dibujo. Entonces, aquí hay que ser un poquito lógicos cuando esté dibujando para obtener, por ejemplo, este tipo de dibujo. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer muchas cosas con esas solas herramientas. Miren, solamente utilicé arcos, utilicé copiar, recortar, offset, fillet, utilicé círculo, arco y línea, no utilicé más, y con eso armé un dibujo como este. ¿Sí? Con eso armé un dibujo como este. Entonces, con estas herramientas, line, arco, círculo, trim, copiar, fillet, ¿sí? Con esas, offset, ¿sí? Que serían, coloquémoslas acá para que nos queda faltando line, polyline, círculo, arco, point, listo, ya tenemos el point. Y estas son de dibujo. Vamos a colocarle aquí que estas son órdenes de dibujo o comandos de dibujo. Y las otras que vimos, que son para modificar, entonces comandos de edición. Entonces tenemos trim, que es recortar, ¿sí? Está el erase, erase que es también acá, lo podemos colocar aquí, ¿sí? Erase. Está copy, que es copiar, copy. ¿Cuál otro era el que utilizamos? Offset, que es copy, offset, trim y fillet. ¿Sí? Offset es para hacer paralelas, que es a través o con doble F, set, atravesar, que así lo tiene en el español, creo que es a través o algo así. No sé cómo aparece en el AutoCAD español. Trim, erase, copy, offset. Y el otro que nos quedaba faltando era fillet o empalme. Fillet, empalme. Entonces, este es el otro comando. Esos serían los comandos de edición. ¿Sí? Entonces, comandos de edición, comandos de dibujo, comandos de edición. Aquí, comandos. Aquí aparece bueno. Trim, copy, offset, entonces recortar, borrar, copiar, hacer paralela, offset o a través, fillet, filetear o empalme normalmente aparece tenemos las herramientas OSNAP, el hundo y el orto para hacer líneas horizontales, verticales, las herramientas OSNAP. Las herramientas OSNAP, entonces bajémosla para que no quede cortado, ¿sí? Entonces tenemos el endpoint, midpoint, center, quadrant, nearest, node, perpendicular y las variables de configuración, son DDP-Type y OSNAP. Recuerden que estas se utilizan con solamente digitar DD, ya aparece, y aquí con OS, y aparece la orden para poder trabajar la configuración. El DDP-Type me configura el punto o los estilos de punto,
y el OSNAP me configura la herramienta OSNAP para yo seleccionar puntos específicos de un objeto en AutoCAD. Entonces yo puedo ya empezar a generar dibujos como este. Y de hecho la tareita que van a hacer es hacer un dibujito así. Yo se los voy a colocar en territorio, hacer un dibujo de esta manera, con líneas, yo les voy a mostrar el dibujo y ustedes lo que van a hacer es transcribirlo, o sea, empezar a trabajar este dibujo, pero ya de una forma más ordenada. Para que empecemos a trabajar ya otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces yo les voy a proponer trabajar con estas herramientas para que empiecen a practicar. Ojo, hay que practicar, tienen que practicar mucho con estas herramientas. Tienen que practicar mucho porque, digamos, a los que de pronto no manejan mucho el AutoCAD o nunca lo han manejado o apenas están empezando, tienen que empezar a tratar de hacer estas cosas, ¿sí? Para que se vayan habituando a los comandos y habituando a lo que se va utilizando. Recuerden el zoom, miren, que yo con el rodillo puedo hacer esto, con el rodillito del mouse. Recuerden eso. Recuerden las unidades de dibujo, DWG Units, ¿sí? Por ejemplo, en este caso utilicé 1.3, ese 1.3 pueden ser centímetros, 1.3 centímetros, o pueden ser 1.3 milímetros como en este caso. O sea que este dibujo está hecho en milímetros y cada espacio de estos son 1.3 milímetros, porque el DWG Units de mi AutoCAD está en milímetros. Yo no he cambiado las unidades de dibujo y recuerden que cuando yo arranco un dibujo nuevo en mi AutoCAD siempre va a utilizar la plantilla de DWT, la plantilla DWT ISO, o sea, acá ISO. Esa es la plantilla que nosotros siempre vamos a tener en nuestro AutoCAD y es la que va a arrancar. Entonces pueden hacer este tipo de arcos, este tipo de arcos que están acá, este tipo de círculos, este tipo de elementos. Yo en el trabajo que les voy a colocar en Territorium, les va a aparecer el planito de qué es lo que tienen que dibujar. Ahora, para terminar, ese trabajo ya lo tienen que subir a Territorium y no lo pueden grabar en DWG, que es el archivo. Por ejemplo, si yo guardo esto acá, vamos a salvarlo y le voy a decir, por ejemplo, círculos, ¿sí? Círculos o curvas, ¿sí? Bueno, también curvas. Lo voy a grabar en el escritorio. Le digo que me lo grabe en AutoCAD. Miren que aquí el tipo de dibujo, AutoCAD 2018. Si ustedes tienen una versión menor, deben guardarlo en una versión 2010 o 2013 para que unas versiones superiores la puedan leer o para que versiones menores a esa la puedan leer, ¿sí? Pero si tienen aquí, por ejemplo, el AutoCAD, entonces simplemente le colocan la que tiene por defecto, AutoCAD 2018. Si ustedes graban, por ejemplo, AutoCAD 2021, si tienen la 2021 y graban en esta posición, si yo lo voy a abrir en esta no me abre, en esta versión no me abre, o sea, de las superiores a las de abajo no abren los archivos, entonces tengo que cambiarlo a una versión mucho menor para poder leer lo que estamos haciendo ahí. Ahora ya le puse el nombre de círculos, me dice que me le va a colocar la extensión DWG. Entonces le voy a decir salvar o guardar. ¿Listo? Ya quedó guardada. Miremosla en el escritorio. En mi escritorio. En mi escritorio quedó. ¿Dónde quedó? No la veo. Aquí. ¿Sí? Este me dice que es tipo de AutoCAD Drawing. ¿Sí? Me dice tipo de AutoCAD Drawing. Si yo intento subir esto a territorio, un territorio me va a decir que no me lo acepta. Esto no me lo acepta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar este dibujo a PDF.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos aquí a la impresora, plot, me aparece esta ventana, y aquí donde dice Printer Plotter, vamos a seleccionar, hay dos, AutoCAD PDF High Quality Print PS3, esta es una, o la otra es DWG to PDF, DWG to PDF. Pueden escoger cualquiera de las dos. Yo normalmente utilizo esta de abajo, DWG to PDF. Selecciono acá y listo. ¿Cómo voy a saber qué es lo que me va a imprimir? Entonces aquí donde dice Display, en esta parte, Display, le digo Window y selecciono el dibujo, como abriendo una ventana de Windows. Listo, ya quedó, miren dónde quedó. Pero este formato está hacia arriba, o sea, es primero 210 y después 297. Yo quiero que me quede horizontal, entonces aquí le digo Landscape, ¿sí? Landscape es horizontal. Él no me va a voltear la hojita, me va a voltear es el dibujo. Landscape. Y aquí le digo que la centre, que lo centre en la página. ¿Sí? Ya. Entonces, DW tu PDF. Aquí el ISO es 210 por 297 o puedo cambiar también este formato a 297 por 210. Puedo decirle aquí 297, aquí está aquí arriba, ISO A4, 297 por 210. Puede ser de esta manera. Ya no necesito decirle en Landscape, puede ser, si le digo Portrait, mire, acá, en Landscape estará horizontal. Aquí, en Windows, es donde yo seleccioné el dibujo, ¿sí? Si yo quiero volver a seleccionar, le doy de nuevo aquí, porque ya lo había seleccionado, miren la imagen como me está quedando. Yo puedo acercarme un poquito más y hacerlo acá. Miren que cuando ya lo vuelvo a mirar en Windows, es donde aparece el dibujo. No toquen las líneas, solamente hagan un espacio entre eso. Le digo que centre el ploteo, o sea, el trazado o la impresión, y que sea en Landscape. Y le doy OK. ¿Dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar, por ejemplo, en mi escritorio, en este caso, y le digo salvar, y él me lo imprime en PDF. Profe, qué pena. ¿Ya? ¿En dónde está esa opción de plot model? En la impresora arriba, en el AutoCAD. Acá. ¿Sí la ve? Ah, ok, muchas gracias. ¿Ya la encontró? Ahí en la impresorita. Aquí aparece una impresora. Y le doy y acá. Ahí ya puede cambiar. Listo, Mire instructor, muchas que gracias. sí, aquí ya puede cambiar, digamos, el estilo del dibujo. Entonces, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Instructor, tengo una pequeña consulta. Es que hasta el momento no me ha sido posible descargar el AutoCAD 2021. En este momento yo tengo instalado el 2016. No No importa. sé si de pronto inicialmente pues pueda trabajar en ese 2016, pues no sé si tenga las mismas funciones, todas las funciones que tenga el 2021. Entonces, pues para trabajar mientras tanto con ese. No, perfecto, trabaja en 2016. No, no hay ningún problema. No cambia, pues sí cambian unas cosas, pero va a trabajar muy fácil porque estamos trabajando en AutoCAD 2D. El AutoCAD 2D es casi igual para todos. Entonces no vas a tener problemas con el AutoCAD 2016. Trabaja con él mientras puedas descargar un 2021.
pero, Bueno, listo, pero muchas no hay gracias. ningún problema, lo puede hacer en 2016. Listo, sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta, sino que pues, no refería al tema, sino que hasta ahora al momento no se me ha permitido acceder a la plataforma Territorium. No están asociados a la plataforma Ah, ya, ok. todavía. No sería nada más. Gracias. Ustedes pueden, yo les voy a colocar la tarea por ahí el sábado, porque, bueno, voy a tratar de ver si se asocian hoy. Si los asocian hoy, mañana ya está habilitada. Si los asocian hoy, no es inmediato. Pero si los asocian mañana, el sábado viene, es un día después de la asociación. Entonces, cuando yo les coloque la tarea, les va a llegar un correo indicándoles que les coloqué la tarea. Ahí ya están asociados. En el momento que les llegue la confirmación a su correo, es porque ya están asociados. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, ahí. Instructor, yo tengo una pregunta. Es Señor. que en sí no tengo claro qué es la tarea. No, la tarea no se las he colocado. Ah, pero es más o menos lo que hizo hoy en la clase. Es Hacer más o menos, es más o menos. O sea, lo que vamos a hacer es un dibujo parecido a este, no como este. Vamos a hacer un dibujo parecido a este y vamos a hacer otro dibujo un poquito más, con un nivel de complejidad más alto. O sea, utilizando las mismas herramientas que tenemos aquí, vamos a hacer otro un poquito más complejito. ¿Sí? No tampoco pues que va a ser una cosa muy dura, no, va a ser, digamos, para que ustedes puedan practicar más sobre estas herramientas que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces son dos dibujos. Este que están viendo acá, pues es un remedio de lo que van a hacer, ¿sí? Y otro un poco más complejo de líneas, ya para que ustedes trabajen otro tipo de cosas sobre, sobre el AutoCAD, pero utilizando las mismas herramientas que hicimos acá. Aquí no vamos a combinar herramientas raras ni nada para otros dibujos. Ya lo pueden hacer con estas herramientas que acabamos de ver.